Toda mi vida la gente notó mi belleza, pero nunca intenté usarla a mi favor. Cuando era más joven, soñaba con ser modelo, pero ese sueño terminó cuando Javier llegó a mi vida. No necesitamos el dinero, así que no quiero que lo hagas, dijo, y en ese entonces su decisión se convirtió en la mía. Ahora, a los 42 años, vivo en la casa del hombre que cambió el rumbo de mi vida, compartiéndola con su hijo de su primer matrimonio, Diego, de 23 años. Diego acaba de graduarse de la universidad donde estudió fotografía y artes visuales y ahora está de vuelta en casa. Su espacio está en el piso superior del dúplex, es su santuario creativo. Dibuja retratos de mujeres, hombres, de cualquiera realmente. Jóvenes vienen y van posando para su trabajo. Al principio pensé que solo se trataba de su pasión por el arte, pero todo cambió el día que accidentalmente dejé su puerta entreabierta. ¿Cómo podría haber sabido que un inocente boceto de retrato llevaría a todo esto? Voy a contarte cómo esa noche con Diego se convirtió en algo mucho más allá de solo ayudarlo. Sé que me juzgarás por esto, pero no puedo mantenerlo en secreto por más tiempo. Esa mañana, Javier ya había salido de la casa. Subí las escaleras y la puerta de Diego estaba ligeramente abierta. No planeaba entrar, pero al pasar, mis ojos vislumbraron el lienzo dentro. Lo que vi me detuvo en seco. Era mi retrato, pero lo que me impactó aún más fue la gran foto clavada en la pared junto a él. Era una foto que había publicado en las redes sociales años atrás. Cada línea de mi rostro, la profundidad en mis ojos, incluso las emociones que sentía en ese momento, estaban capturadas en su pintura. No me había dado cuenta de que Diego me había estudiado tan de cerca y ahora, al ver que había descargado mi foto y la había impreso para crear este retrato, debería haberme asustado, ¿verdad? Pero no lo hizo. Por un momento me quedé congelada en el umbral, mi corazón latía con fuerza y una ola de emoción y algo más, algo que no podía nombrar, me invadió. La versión de mí en esa pintura era diferente, más fuerte, más cautivadora. Diego me había dibujado como más de lo que pensaba que era. Mis manos temblaban al tocar el borde del Javier de la puerta. No podía quedarme allí por más tiempo, silenciosamente me di la vuelta y bajé las escaleras. Mis pasos me llevaron a la cocina, pero mi corazón seguía acelerado. La imagen de esa pintura permanecía en mi mente. Pensé que solo sería otra pieza de arte, pero estaba equivocada. No podría haber imaginado que ese momento se convertiría en algo real. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias como esta. Sé que una vez que escuches esta historia hasta el final, no podrás resistirte a dejar un comentario. Desde que Diego regresó a casa, ha habido esta energía entre nosotros, algo que no puedo explicar del todo. Al principio todo se sentía normal, incluso cálido, pero con el tiempo noté que Diego se retiraba. Comenzó a pasar más y más tiempo arriba, encerrado en su habitación, trabajando durante horas. Su puerta generalmente estaba cerrada, pero el otro día se quedó accidentalmente abierta por un momento. Ese momento se grabó en mi mente. Él me había dibujado, había descargado una de mis fotos de las redes sociales y la había traído a la vida en su lienzo. Cada pincelada parecía revelar una parte de mí, como si no solo estuviera pintando mi rostro, sino mi alma. Cuando vi esa pintura, algo dentro de mí se agitó, pero no pude decirle nada a Diego al respecto. Al día siguiente, unas voces fuertes desde arriba llamaron mi atención. Una chica estaba gritando, su voz aguda y enojada. Antes de que pudiera entenderlo, la puerta de la habitación de Diego se abrió de golpe y la chica salió furiosa, su rostro rojo de ira, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras pasaba apresuradamente junto a mí en el pasillo. Mi corazón se aceleró, debería subir. Dudé, dividida entre mantenerme al margen y averiguar qué había pasado. Al final, no pude detenerme. Me encontré en la puerta de Diego. Llamé suavemente. Diego, dije, mi voz vacilante. Escuché un suspiro desde adentro. Entra, dijo. Su voz cansada y vulnerable. Empujé la puerta ligeramente y entré. Estaba de pie en el centro de la habitación, mirando un lienzo. La pintura no estaba terminada, los colores y detalles eran impecables, pero el conjunto aún parecía incompleto. ¿Qué está pasando?, pregunté, incapaz de ocultar la preocupación en mi voz. Diego bajó la cabeza y luego se giró lentamente para mirarme. Había una especie de impotencia en sus ojos. Ese retrato, dijo, su voz llevando un matiz de derrota. Tenía un trato para él, un gran proyecto. El cliente quería un retrato de una mujer hermosa, fuerte y elegante.
Ofrecieron mucho dinero, pero no se trata solo del dinero, Mariana, es mi reputación. Este proyecto podría abrir puertas para mi carrera, pero cuando estaba trabajando en el retrato de esa chica, me di cuenta de que no iba a funcionar. No le habría gustado, lo habría decepcionado. Su voz tembló. Y ahora necesito entregar algo nuevo para mañana. Es realmente importante. Mientras escuchaba sus palabras, mi corazón comenzó a acelerarse. Sus ojos estaban fijos en los míos, sosteniendo una súplica silenciosa. En ese momento pensé en la pintura que vi el otro día y en la forma en que Diego me miraba ahora. Diego, ¿qué me estás pidiendo? Dije, mi voz temblorosa. Él tragó saliva y luego respiró hondo. Mariana, quiero dibujarte. Eres tú quien es verdaderamente fuerte, elegante y hermosa. Me congelé por un momento sin saber qué decir, pero eso está bien. Susurré, mi voz apenas audible. Diego se acercó, sus ojos llenos de determinación y admiración. Mariana, tal vez no te des cuenta, pero eres tú, tu belleza, tu elegancia, tu fuerza, todo está en ti y necesito que me ayudes a terminar esto. No tengo tiempo y te necesito. Si estás de acuerdo, podemos hacerlo en silencio, juntos. Había una parte de mí que gritaba que debería decir que no de inmediato, pero otra parte se sentía atraída por las palabras de Diego, la calidez en sus ojos, la honestidad en su voz, y no podía dejar de pensar en esa pintura que vi, en la forma en que él me veía, en cómo me hacía sentir. Diego, ¿estás seguro? Pregunté, encontrando su mirada. Nunca he estado más seguro, dijo, su voz baja pero firme. Esto no es solo una pintura, Mariana, esto cambiará todo. Hubo una pausa, mi corazón latía con fuerza. Me cuestionaba si esto era lo correcto cuando mis ojos captaron el atuendo que Diego sostenía. Era un vestido de seda negro que se ajustaba al cuerpo, dejaba los hombros al descubierto y caía elegantemente revelando justo la cantidad adecuada de pierna. Esto es un poco demasiado, dije, soltando una pequeña risa nerviosa. Diego dio otro paso más cerca, sus ojos cálidos y firmes. Te quedará perfecto y solo quiero verte en tu mejor versión. Confía en mí, Mariana. Tomé una respiración profunda. Mi vacilación se desvanecía lentamente bajo los sinceros cumplidos de Diego. Asentí ligeramente. Está bien, hagámoslo. Diego sonrió. Esa cálida y genuina sonrisa disipó todos los miedos que tenía en mi corazón, y en ese momento comenzamos a esperar la llegada de la noche. Pero en el fondo sabía que esto no solo sería sobre una pintura. Esta noche iba a cambiar todo para ambos. Cuando Javier llegó a casa, hice todo lo posible para asegurarme de que todo pareciera normal. Me mantuve callada durante la cena y Diego actuó como si nada estuviera pasando. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, aunque fuera por un segundo, la tensión no dicha entre nosotros colgaba pesadamente en el aire. Una vez que estuve segura de que Javier se había quedado dormido, tomé una respiración profunda, mi corazón latía con fuerza mientras subía silenciosamente a la habitación de Diego. Empujé suavemente la puerta. La habitación estaba iluminada con un suave resplandor cálido. Velas parpadeaban en cada rincón, llenando el espacio con una calidez acogedora. Música suave sonaba de fondo, haciendo que la atmósfera fuera aún más acogedora. Diego estaba de pie en la esquina con una botella de vino en la mano. Levantó su copa hacia mí. Bienvenida, dijo, su voz calmada pero con cierta calidez. Este lugar, dije, mis ojos recorriendo la disposición de la habitación, está tan bien pensado. Esta noche es especial, dijo con una leve sonrisa. Todo tiene que ser perfecto para ti. Tragué saliva, pero una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios en ese momento. En lugar de cuestionar lo que estaba haciendo, decidí vivir el momento. Diego hizo un gesto hacia la esquina de la habitación. Preparé un espacio para que te arregles, tu vestido está allí. Asentí y caminé hacia la esquina. De reojo noté que Diego había dado la espalda en lugar de mirar. Ese pequeño gesto alivió parte de mi nerviosismo. Tomé el vestido y me lo puse, mirándome en el espejo. La seda negra se ajustaba perfectamente a mi cuerpo, mis hombros estaban al descubierto y el escote enmarcaba mi clavícula hermosamente. Diego, estoy lista, dije, pero mi voz salió apenas como un susurro. Él se dio la vuelta y sus ojos se fijaron en mí.
Había admiración en ellos, no la clase que un artista tiene por su sujeto, sino la que un hombre tiene por una mujer. Perfecta, dijo lentamente, levantando su copa de nuevo. ¿Puedes sentarte en esa silla? Me acerqué a la silla que señaló. Era elegante, de aspecto antiguo, con un encanto que coincidía con la atmósfera. Al sentarme, una mezcla de emoción y nerviosismo me invadió. Diego sirvió una copa de vino y me la entregó. Necesitas relajarte esta noche. El vino ayudará. Tomé un sorbo. Nuestras miradas se encontraron de nuevo. No debería beber demasiado o podría relajarme demasiado, dije con una suave sonrisa. Diego rió mientras acercaba su silla a su caballete. Te lo mereces esta noche. Se trata de ti, verte, sentir tu presencia. Va a completar esta pintura. Por un rato, el silencio llenó la habitación. La intensidad en el aire era innegable mientras los ojos de Diego alternaban entre mí y el lienzo, su pincel moviéndose en trazos deliberados. Sabía que debería haber mirado hacia otro lado, pero no podía. Tomé otro sorbo de vino y lo miré. ¿No es difícil trabajar así?, pregunté, mi voz una mezcla de nerviosismo y calidez. Difícil, dijo con una pequeña risa. Todo lo contrario. Este momento ahora mismo se siente como lo más real que he hecho. Hizo una pausa por un segundo, bajando su pincel y mirándome directamente a los ojos. Mariana, ¿te das cuenta de que no es solo belleza? Nunca he visto a alguien tan elegante y fuerte al mismo tiempo. Sus palabras me dejaron atónita. Diego, estás exagerando, dije, pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, podía sentir cuánto me afectaban. No estoy exagerando, dijo, sus ojos nunca apartándose de los míos. Honestamente, solo tengo suerte de compartir este momento con alguien como tú, y dibujarte no es solo trabajo para mí, es una forma de entenderte. En ese momento, la tensión en la habitación se volvió casi tangible. Recogió su pincel de nuevo, pero sus movimientos eran más lentos ahora. Sus ojos seguían desviándose del lienzo hacia mí. La noche apenas comienza, dijo con una leve sonrisa. Cuando esta pintura esté terminada, nada volverá a ser igual. Tomé otro sorbo de mi vino y de repente entendí lo que quería decir. Esta noche no se trataba solo de un retrato, esta noche iba a cambiarnos. Sentada en la silla, perdí toda noción del tiempo. Diego estaba frente al lienzo, cada pincelada parecía un pedazo de su alma. De vez en cuando se detenía, me miraba, y en sus ojos veía más que la admiración de un artista, era la admiración de un hombre. Con el vino en la mano, me encontraba relajándome más y más con cada sorbo. Cada 30 minutos más o menos, Diego se detenía para tomar un descanso. Durante el primer descanso, solo intercambiamos unas pocas palabras. Sus ojos me estudiaban, pero aún había una línea que no cruzaba. Para el segundo descanso, esa línea comenzó a desdibujarse, ya fuera por el vino o por la tensión entre nosotros, no podía decirlo. Cuando se acercó y tomó suavemente mi mano, me congelé. Mariana, te ves impresionante, dijo, su voz cálida y suave. Me quedé quieta por un momento, dejando que la sensación de sus dedos en los míos se asentara. Fue durante el tercer descanso que la línea entre nosotros prácticamente desapareció. Diego se acercó suavemente, colocando un mechón de cabello que había caído sobre mi hombro en su lugar. Mi respiración se detuvo. Mariana, dijo, sus ojos fijándose en los míos, esta pintura no hará justicia a tu belleza, pero lo intentaré. Ese toque y esas palabras nos acercaron aún más con cada descanso y sin embargo de alguna manera logramos mantenernos justo al borde sin cruzar completamente ese límite. Al final de la noche habían pasado 3 horas. Diego dio una última pincelada con su pincel y se echó hacia atrás, dejándolo con una respiración profunda. Está hecho, dijo, sus ojos brillando de emoción. ¿Estás lista? Me levanté, terminando el último sorbo de mi vino. Estaba ligeramente mareada, pero mi mente estaba clara. Caminé hacia él, mi corazón acelerado. Cuando vi la pintura, mi respiración se detuvo. Esto, dije, incapaz de apartar la vista del lienzo. Esto es increíble, Diego. La mujer en la pintura era yo, pero Diego no solo me había capturado físicamente, había capturado algo más profundo. Las emociones en mis ojos, la gracia en mi postura, incluso la fuerza que no había reconocido en mí misma, todo estaba allí en el lienzo.
Diego se volvió hacia mí. Eres increíble, Mariana. Esto no es solo una pintura de ti. Eres tú, tu belleza, tu fuerza, todo. En ese momento no pude controlar mis emociones. Me acerqué a él, envolviendo mis brazos alrededor de su cuello. Gracias, susurré, mi voz temblando. Al principio el abrazo fue inocente, pero cuando los brazos de Diego rodearon mi cintura y se inclinó más cerca de mi rostro, algo dentro de mí cambió. Era como si cada límite entre nosotros hubiera desaparecido. Nuestras respiraciones se entrelazaron y la luz parpadeante de las velas en la habitación hizo que todo se sintiera aún más surrealista. Diego, comencé a decir, pero las palabras se desvanecieron. En ese momento me di cuenta de que sus labios estaban a solo un suspiro de los míos y sentí que no había vuelta atrás. Mariana dijo acercándose más a mí, sus ojos fijos en los míos, su voz profunda y llena de emoción. Necesito decirte algo, no puedo guardarlo más. Hizo una pausa por unos segundos, tomando una respiración profunda. Me gustas, pero no es solo un simple enamoramiento. He sentido esto por ti durante mucho tiempo y he tratado de ocultarlo, pero simplemente no puedo. Sus palabras llenaron la habitación, envolviéndome como una ola de calor. Mi corazón se aceleró, mi mente daba vueltas. Diego, nosotros, esto, susurré, pero en ese momento me di cuenta de algo más. También me sentí atraída por él y ya no podía negarlo. Diego se acercó aún más. Estábamos solo a un suspiro de distancia ahora. Sus manos encontraron suavemente su camino hacia mi cintura. Desde la primera vez que te vi, he visto esto, Mariana, tienes que entender que... Al terminar sus palabras, se inclinó lentamente y sus labios se encontraron suavemente con los míos. Mi respiración se detuvo. El calor de sus labios combinado con el toque de sus manos hizo que cada límite entre nosotros se desvaneciera por completo. Cuando el beso terminó, miró mis ojos por un momento, pero esa mirada no era una pregunta, era una respuesta. En ese momento no había vuelta atrás. Mis manos alcanzaron las tiras de mi vestido y lentamente las deslicé de mis hombros. La tela de seda se deslizó por mi cuerpo, acumulándose a mis pies. La luz de las velas en la habitación proyectaba un resplandor sobre mi piel desnuda y vi cómo la admiración en los ojos de Diego se profundizaba. No dijo una palabra, no eran necesarias en ese momento. Sus manos se envolvieron suavemente alrededor de mi cintura, llevándome hacia el gran sofá. Esa noche todo cambió. El vínculo entre nosotros, la cercanía, ya no era algo que pudiéramos negar. Me recosté en el sofá, mi corazón latiendo con fuerza, mi respiración irregular. Diego me miró a los ojos y me dedicó una suave sonrisa. Se quitó la ropa y la dejó junto a mi vestido. Cada barrera entre nosotros había desaparecido por completo. Se inclinó sobre mí, sus manos descansando suavemente en mi cintura. Cuando sus labios plantaron un cálido beso en mi cuello, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Ese escalofrío no era solo por su toque, era por algo enorme que no había sentido en mucho tiempo, agitándose dentro de mí. Sus labios se movieron lentamente de mi cuello a mi hombro y una intensidad que nunca había sentido antes surgió dentro de mí. Casi instintivamente mis manos encontraron su espalda. Podía sentir la tensión en sus músculos, el calor que irradiaba de su cuerpo. La respiración de Diego dejó una marca en mi piel y con cada toque me acercaba más a él. Mariana, susurró, su voz baja y llena de emoción, eres aún más hermosa de lo que jamás imaginé. Y con eso todo se aceleró. Podía sentir la sinceridad en sus palabras mientras lo miraba, pero sus movimientos firmes me alejaron de las emociones y me llevaron a algo completamente diferente, una emoción cruda e incontrolable. Sus labios se encontraron con los míos de nuevo, esta vez con más pasión, más profundamente. Mis manos encontraron su camino hacia su cabello mientras la intensidad del momento ahogaba cada pensamiento en mi mente. Con mi otra mano, agarré con fuerza la cubierta del sofá, luchando por mantenerme en silencio. Intenté abrir los ojos en ese momento, pero mi cuerpo había tomado el control. Mis músculos se tensaron y con cada toque sentía como si olas de energía recorrieran mi cuerpo. Los besos de Diego bajaron por mi cuello, sus manos se deslizaron sobre mi piel, dejando un rastro de calidez que se extendía por todo mi cuerpo. Me entregué a él por completo, mis pensamientos consumidos por la intensidad del momento. Estaba sobre mí,
sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y deseo intenso. Su respiración se había acelerado y había un temblor incontrolable en su voz. ¿Es esto un sueño, Mariana?, susurró. En ese momento intenté abrir los ojos, pero mi cuerpo había tomado el control. Mi mirada fija en el techo mientras mis manos agarraban la manta cada vez más fuerte. Diego se inclinó más cerca, su rostro a solo centímetros del mío. Sus labios rozaron mi oído mientras hablaba. Mariana, eres tú quien me hace sentir así. Nunca te imaginé de esta manera, pero su respiración era superficial e irregular. Eres más real que cualquier otra cosa. Y entonces no se detuvo. Estaba temblando tanto que pensé que me perdería por completo y finalmente Diego también se dejó llevar. Esto no era un sueño, era una realidad que había estado esperando sin saberlo durante años.